Bienvenidos a este nuevo episodio de Articulados, Reumatología al micrófono. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es de los análogos de GLP-1, que es algo muy cotidiano que escuchamos todo el tiempo, que son las famosas inyecciones para bajar de peso. Hoy para eso vamos a hablar con la doctora Tatiana Roy. Es un placer tenerte aquí, doctora Tatiana. Ella es nutrióloga, es diabetóloga y especialista en medicina interna. Bienvenida. Gracias a usted por la invitación y espero responder todas las preguntas. Muchas gracias, doctora Tatiana. Y vamos a arrancar un poquito definiendo lo que son estas famosas inyecciones para bajar de peso, que son los agonistas de GLP-1. ¿Cómo actúan? ¿Cómo hacen su acción principal? Y más o menos en qué podría beneficiarlos. Bueno, estos fármacos imitan una hormona que nosotros producimos. Esta hormona se produce en el intestino. Cuando llega comida, el intestino libera esta hormona. Esta hormona que hace aumenta la saciedad y disminuye el hambre. Por eso es que el paciente, eso es uno de los mecanismos por el cual el paciente que usa este fármaco que imita esta hormona baja de peso. Además tiene otras funciones, por ejemplo, regular el azúcar, también tiene un impacto en los lípidos y mucho en lo que es la salud metabólica. ¿Cómo esto beneficia a los pacientes reumatológicos? Porque tenemos pacientes con artritis, inflamaciones articulares, artrosis. ¿Cómo esta medicación podría ayudarle a nuestros pacientes? Bueno, los pacientes que tienen estas enfermedades, sumado a que tenga obesidad o diabetes, ¿verdad? Por ejemplo, el descenso de peso va a ayudar a disminuir la carga sobre las articulaciones, porque sabemos que ese paciente que tiene una enfermedad reumatológica y tiene obesidad, obviamente tiene más peso en lo que es rodilla, cadera, columna, y eso genera lesión, ¿verdad? Fuera del efecto mecánico, eso, bajar 1 kilo de peso para el paciente, eso implica bajar como 4 kilos de impacto en la rodilla. O sea, tiene un impacto casi 4 veces mayor bajar solo 1 kilo. Y estos fármacos bajan mucho más que eso, ¿verdad? Y además de eso, tiene un efecto como indirecto porque como el tejido adiposo genera inflamación, al bajar el tejido adiposo disminuye la inflamación, que eso también ayuda a todas estas enfermedades que sabemos que tienen un componente inflamatorio muy importante. ¿Cuáles son los fármacos que están habilitados y que tenemos aquí nosotros en Paraguay? Bueno, para descenso de peso tenemos semaglutide y liraglutide, que son los análogos del GLP-1. Después tenemos los análogos duales, que imitan dos hormonas, por eso dicen análogos duales, que son tirzepatide, son análogos al GLP-1 y al GIP. El GIP es otra hormona que se libera en el intestino y que cumple prácticamente la misma función que el GLP-1, entonces potencia. Y después existen otros que todavía no están aprobados, ¿verdad? Que se están estudiando. O sea, esto tenemos para más, ¿verdad? Bueno, doctora, y para saber un poquitito, ¿en qué tipo de pacientes están indicados estos fármacos y qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder indicarle a estos pacientes, a las personas en general, este tipo de medicamentos? Porque sabemos que son medicamentos que están muy ampliamente distribuidos porque son de venta libre, ¿verdad? Entonces, en relación a las patologías del paciente y en relación al cuidado propio del medicamento, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, respondiéndote lo primero, esto primero se estudió en pacientes con diabetes, ¿verdad? Para aclarar, y luego se estudió en pacientes sin diabetes, con obesidad. Y ahí surgen las dos indicaciones. Se usa para el tratamiento de la diabetes, ¿sí? Y de sobrepeso con alguna comorbilidad. ¿Qué es alguna comorbilidad? Por ejemplo, sobrepeso y artrosis que hablábamos, ¿verdad? Sobrepeso e hipertensión, sobrepeso y dislipidemia, o sea, colesterol alto, ¿verdad? Y también obesidad inclusive sin ninguna enfermedad asociada. Entonces, esas son las tres indicaciones principales que tienen estos fármacos. Y con respecto al cuidado que hay que tener, primero que tiene que estar bien indicado, o sea, tiene que tener una indicación médica, ¿sí? Segundo, tenemos que cuidar realmente por la venta libre y el alto flujo que tenemos en el mercado, tenemos que cuidar de dónde compramos, de un lugar donde estemos seguros que se conservó la cadena de frío, porque estos fármacos se conservan en frío, ¿sí? No congelado. Te digo, le digo a mi paciente, vas a guardar en la heladera en el medio, no arriba cerca del freezer porque se puede congelar, no abajo hacia la verdura porque ahí la temperatura es mayor, ni en la puerta porque eso cambia mucho la temperatura, o sea, en el medio de la heladera.
Esos cuidados tenemos que tener nosotros y también estar seguros que de donde compramos tuvieron ese cuidado. Claro, por supuesto. Y entonces, y también tener en cuenta que debe, así como mencionaste, tener una indicación médica como tal, ¿verdad? Y por lo tanto, un seguimiento con un profesional que esté preparado para el manejo de este tipo de medicamentos. Tener en cuenta que los médicos que manejan este tipo de medicamentos son los especialistas, ¿verdad? Y también que debe haber un seguimiento, no es que uno empiece el tratamiento y luego ya puede aplicárselo de por vida sin hacer ningún tipo de consulta posterior, ¿verdad? Porque se sabe, ¿verdad? Que tienen algunos efectos que deben ser manejados por un profesional. Totalmente. Primero aprovecho, le voy a decir que esto no es así una solución mágica, sino que es una herramienta que nos va a ayudar a mejorar nuestra salud dentro de todo un grupo de trabajo, te voy a decir. Y grupo de cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, la nutrición, la actividad física, el sueño, o sea, muchas cosas tenemos que regular para tener mejor salud. Pero una de ellas es la medicación y en eso estamos hablando de los fármacos. Y después saber que hay que consultar frecuentemente porque esto se inicia a dosis bajita y se va probando la tolerancia de los pacientes de a poquito y se va aumentando la dosis según necesidad. No es que se aumenta sí o sí, ¿verdad? Porque hay una propuesta de escalonamiento del medicamento, por ejemplo, cada 4 semanas, pero de repente a las 4 semanas el paciente está con un poco de molestias o bajó muy bien de peso, o está muy saciado y come muy poco. O sea, hay factores que hacen que no aumentemos la dosis sí o sí. Claro, súper importante entonces lo que estás recalcando para hacer siempre un seguimiento adecuado con una persona. Eh, y en relación a los pacientes reumatológicos que tienen artritis reumatoide, lupus, alguna de estas enfermedades que nosotros vemos, ¿hay alguna preferencia entre un tipo de análogo de GLP-1 o no? Por su perfil de seguridad, digo. No, no hay ninguna preferencia, pero sí, Y si está o no contraindicado, o es un problema tener una enfermedad reumatológica también. yo creo que los pacientes que tienen una enfermedad reumatológica tienen como un miedo de iniciar estos fármacos, pero hay que decirlo que no están contraindicados. O sea, tener una enfermedad reumatológica no es contraindicación para usar estos fármacos. La única principal contraindicación es tener antecedente de cáncer medular de tiroides, tanto personal como familiar. Esa es la única contraindicación así absoluta, ¿sí? Entonces, estos pacientes pueden usarlo y se verían beneficiados porque sabemos que el descenso de peso y disminuir la inflamación global del cuerpo los beneficiaría, ¿verdad? Y entre elegir entre uno y otro, ¿verdad? Tenemos los que más potencian descenso de peso tienen actualmente, que son tirzepatide o semaglutide. Realmente semaglutide, como que está más años en el mercado, ¿verdad? Tenemos más años de estudio también y obviamente se está estudiando más en todo lo que es fibromialgia, artritis reumatoidea, artrosis. Entonces, por eso tenemos mayores resultados. Pero tirzepatide, como es una droga más nueva, tenemos que esperar en el tiempo a ver qué nos depara, ¿verdad? Y siguiendo un poquito entonces con el tema de nuestros pacientes, muchos vienen a nuestra consulta con un poquito de temor porque consumen ciertos fármacos especiales como los fármacos biológicos y existe un poquito el concepto o bien el temor justamente de adicionar este tipo de medicamentos a su medicación de base. ¿Qué nos puedes compartir un poquito sobre eso? Si realmente no hay contraindicación, no hay interacciones entre estos fármacos que ustedes usan, como los biológicos, por ejemplo, y esto, o sea, si el paciente tiene indicación, ya sea por diabetes u obesidad, se va a ver beneficiado. Obviamente que siempre en medicina tenemos que evaluar caso por caso, pero así en líneas generales no hay una contraindicación para su uso. Hace rato mencionaste que es importante tener en cuenta la actividad física, la alimentación y ese tipo de cosas, porque en reumatología vemos pacientes que tienen osteoporosis, que tienen sarcopenia, disminución de la masa muscular, y al hacer un descenso de peso en general, hay también descenso de la masa muscular. Así es. Así mismo es. Cuando uno baja de peso del kilogramo, ¿verdad? Eso es un componente es grasa y un componente es músculo, ¿verdad? Entonces, para que nosotros bajemos más en grasa y menos en músculo, tenemos que hacer la tarea, le digo a mi paciente, ¿cuál es esa tarea? Uno, buena cantidad de proteína en tu ingesta, ¿verdad? Diaria. ¿Qué pasa con estos pacientes? Tienen tanta saciedad
que de repente comen ciertos alimentos que no llega a su requerimiento diario. O sea, y las proteínas, como son más difíciles de digerir, comen un poquitito y le da mucha sensación de saciedad y de por ahí empeoran un poquitito los síntomas que son náuseas, esa sensación de plenitud. Entonces van como olvidándose de que tienen que consumir proteínas. Entonces, primero, importante consumir la cantidad necesaria de proteínas diarias, ¿verdad? Segundo, actividad física. Actividad física incluye no solamente la caminata. Ahí te otros pacientes te preguntan, tengo que caminar, ¿verdad? No solamente la caminata, sino ejercicios de fuerza, ejercicios que mejoren el equilibrio y por sobre todo ejercicios de fuerza que sabemos que tienen un mayor impacto, ¿verdad? Y después el tercero es el sueño de calidad, porque para generar masa muscular nosotros necesitamos mínimamente esas tres cosas. Eso va a hacer que ese paciente que usa el fármaco baje menos cantidad en músculo, o sea, pierda lo menos posible de músculo, ¿sí? Qué interesante eso, porque realmente yo también insisto mucho en consultorio de que tiene que hacer actividad física y sobre todo si es posible que se vaya al gimnasio y que haga actividad de fuerza con pesa según tolerancia, ¿verdad? De cada paciente. Claro, siempre hay que iniciar de a poquito. Viste que el que abarca mucho no logra nada y al día siguiente degenera todo. Pero entonces yo le digo a mis pacientes de a poquito, si no hacías nada, bueno, empecemos un día, después aumenta la frecuencia, hagamos 2 días, después 3 días. Después aumenta el tiempo, o sea, si hacías 30 minutos, hace un poquito 40, 50. Y después recién aumentamos en intensidad de actividad física. Entonces eso hacemos un progresivo. Y esto tiene más importancia todavía en los pacientes más añosos, que es que en general tienen artrosis porque ya tienen de por sí una disminución de la masa muscular y además al disminuir la masa muscular hay un mayor riesgo de caída por falta de equilibrio, ¿verdad? Y eso es muy importante en nuestros pacientes que tienen osteoporosis o osteopenia. Por eso te digo, incluir los ejercicios de equilibrio también. Por lo menos de la semana, 2 veces fuerza, y aunque sea uno de equilibrio, ejercicios que mejoren el equilibrio. Y además que es súper importante esto que estamos comentando, ¿verdad? Porque este fortalecimiento muscular que nosotros insistimos en el consultorio y que apoyado en un especialista que nos van a apoyar para el tratamiento con estos fármacos, eh, es importante hacerles acordar al paciente que no solo por la pérdida de masa muscular, sino que es para ganancia de otros grupos musculares que a lo mejor hacen que nuestros pacientes sientan menos dolor. Por ejemplo, en artrosis de rodilla, qué importante es mantener la masa muscular del músculo para poder tener un buen sostén, para poder disminuir el dolor, para poder disminuir la carga que hay sobre la articulación como tal. Entonces, nada más para recalcar la importancia del trabajo conjunto, ¿verdad? Sí, y algo que quiero aclarar es que esa pérdida de masa muscular no es que sea solamente por el fármaco, o sea, todo método de descenso de peso, haga, por ejemplo, una dieta muy extrema, te operes de la cirugía bariátrica, todo método que haga que bajes de peso, bajan grasa y músculo. Esto no es algo particular del fármaco, porque mucha gente pues piensa que solamente este fármaco le va a hacer perder masa muscular. No es así, o sea, en todo proceso de descenso de peso hay pérdida de masa muscular. Y más si no hacemos la tarea, o sea, comer buena cantidad de proteína, hacer ejercicio y el descanso, ¿verdad? Bueno, para cerrar un poquito este episodio tan interesante, doctora Tatiana, ¿cuáles son algunos mensajes clave que querés dejarnos? Bueno, más que nada decirles que en sí estos fármacos no se usan para tratar enfermedades reumatológicas, pero el paciente que los usa se puede beneficiar con el descenso de peso, disminución de la inflamación y eso ayuda a mejorar su calidad de vida. Otra cosa es que no es para todos, entonces sí o sí hay que consultar con el médico y saber si tiene indicación de usarlo. Bueno, muchísimas gracias, doctora Tatiana, por acompañarnos hoy. La verdad que fue muy interesante todos los temas que abordamos, pero de igual manera queremos invitarles a que dejen sus preguntas en los comentarios. Vamos a ir contestándolos. Queremos invitarles también a que nos sigan siempre en YouTube, en Spotify y en Instagram. Y nos vemos en el próximo episodio de Articulados.